Arranca una nueva inmersión profunda. Y bueno, hoy nos metemos de lleno en uno de los rincones más oscuros, pero a la vez intelectualmente más fascinantes de la literatura de suspense. Totalmente. Y además con un material de los que no te dejan dormir. Ya te digo, tenemos sobre la mesa un material de origen verdaderamente absorbente. Son unos extractos minuciosos, casi diría que clínicos, de la aclamada novela El dragón rojo de Thomas Harris. Y, a ver, la misión de este análisis, para quienes nos escuchan, es desentrañar el minucioso y devastador arte de la elaboración de perfiles criminales. Queremos explorar esas conexiones psicológicas tan turbias que se forjan entre un investigador y su presa y descubrir cómo los detalles más diminutos, las cosas más absurdas, pueden resolver un crimen que sobre el papel parece perfecto. Sí. Y es un viaje para el que conviene preparar la mente, desde luego. Porque la verdadera intriga de las notas y de los extractos que vamos a analizar hoy no reside únicamente en la brutalidad o en el ingenio técnico de los crímenes, que lo tienen. Claro. Lo que realmente atrapa es la abrumadora carga mental que recae sobre quien tiene la responsabilidad de resolverlos. Atrapar a un asesino en serie de esta envergadura rara vez es una simple cuestión de, no sé, esperar a que el laboratorio haga magia con una gota de sangre. O sea, no es como en las series de televisión donde el ADN te da el nombre y la dirección en 5 minutos. Exacto. El verdadero núcleo de esta historia radica en la capacidad del investigador para pensar y, lo que es infinitamente más peligroso, sentir exactamente igual que el asesino. Y ese es un talento muy oscuro. Es un don que, literalmente, consume a quien lo ejerce. Vale, vamos a desgranar esto. Porque para entender ese desgaste del que hablas, tenemos que empezar por un contraste absoluto. Nos situamos al principio de nuestra historia en un entorno idílico, Cayo Sugarloaf en la soleada Florida. Y allí encontramos a nuestro protagonista, Will Graham. Un hombre que busca la paz a toda costa. Eso es. Vive una existencia pacífica, casi anónima, junto a su esposa Molly y su hijastro Willy, que tiene 11 años. Y Graham se dedica a algo físico, terrenal, algo que tiene sentido. Repara motores diésel de lanchas. Hay un problema, lo arreglas, y el motor funciona. Todo lo contrario a la mente humana. Justo. Ha huido de su vida anterior en el FBI y los motivos, están grabados en su propio cuerpo. Sobrevivió de milagro a un ataque del doctor Hannibal Lecter, un encuentro que le dejó una cicatriz horripilante que le cruza todo el estómago. Madre mía. Literalmente le abrieron en canal. Ha construido un refugio emocional perfecto ahí en la playa, pero la realidad llama a su puerta en forma de un antiguo colega. Y esa irrupción física en su paraíso la protagoniza Jack Crawford, que es un agente especial del FBI, que trae consigo todo el peso del mundo real. Crawford no acude a Graham porque le falten detectives competentes, acude a él porque se asoma un abismo incomprensible. Cuéntanos sobre eso. A ver, tenemos dos familias enteras masacradas en sus propias casas, los Jacobi en Birmingham y los Leeds en Atlanta. Y el detalle que impone un ritmo frenético a la investigación, el que les quita el sueño a todos, es que estos aniquilamientos ocurrieron exactamente con un mes de diferencia. Exactamente un mes. Sí, Crawford necesita a Graham porque Graham no se limita a catalogar pruebas o seguir manuales de procedimiento. Él procesa la escena del crimen de una forma completamente distinta al resto de mortales. Y es que las pruebas que Crawford le pone sobre la mesa son de pesadilla pura. Según nuestras fuentes, los forenses saben que están ante un asesino que, por algún motivo muy turbio, que luego analizaremos, destroza los espejos de las casas. Ya, ese detalle es escalofriante. Mucho. Utiliza esos fragmentos con un propósito macabro. Saben también que calza un 45, es decir, es un hombre muy corpulento. De hecho, lo llaman un verdadero Hércules en los informes. Un tipo enorme, claro. Enorme. Tiene sangre tipo AB positiva. Es metódico hasta la obsesión usando guantes de goma para no dejar huellas en ninguna parte y entró a la última casa demostrando una frialdad técnica asombrosa, usando un cortavidrios y una ventosa para la puerta trasera. Es fuerte, inteligente y cruel. Lo fascinante aquí es cómo Graham procesa esa montaña de datos fríos y revela el patrón subyacente. Los crímenes ocurrieron el 28 de junio y el 26 de julio. Al cruzar esas fechas con el calendario lunar, descubren que coinciden con noches cercanas a la luna llena. O sea que no es un mes de calendario normal, es un mes lunar. Exactamente.
Y de repente la investigación se convierte en una cuenta atrás aterradora. Tienen poco más de 3 semanas antes del próximo ciclo lunar. Y la verdadera razón por la que Crawford arrastra a Graham de vuelta a este infierno es por lo que en psicología clínica se podría llamar empatía táctica. Aunque en el caso de Graham es totalmente involuntaria y casi te diría que patológica. Espera, ¿a qué te refieres exactamente con que es patológica? Porque la empatía suele verse como algo positivo, la capacidad de ponerte en el lugar del otro, ayudar, comprender. Claro, pero llevado al extremo se convierte en una condena. Es una mimetización. Graham tiene la capacidad de ver lo que otros pasan por alto porque su cerebro adopta la perspectiva ajena de forma automática. De hecho, los textos mencionan que, durante una simple conversación con cualquiera, Graham empieza a adoptar sin querer el ritmo, el vocabulario y hasta la sintaxis de esa persona. ¡Qué fuerte! Es un reflejo psicológico subconsciente. Ahora, imaginemos aplicar esa misma maquinaria mental, no a una charla de café, sino a la escena de un asesinato múltiple. Tiene que dejar entrar la locura del agresor en su propia cabeza para entender por qué hizo lo que hizo. Y eso duele. ¡Qué barbaridad! Y el precio de hacer eso es altísimo, claro. Lo vemos claramente cuando Graham viaja a Atlanta para hacer la reconstrucción en la escena del crimen de la familia Leeds. Según las notas que tenemos, él insiste en ir completamente solo. Y de noche. Necesita aislarse por completo. Sí, quiere evitar las miradas de los otros policías, necesita que nadie lo juzgue mientras se sumerge en esa oscuridad mental. Llega a la casa, se toma 2 pastillas para una acidez estomacal brutal producida por la ansiedad que lleva encima, huele el jazmín del exterior y entra rompiendo el sello policial de la puerta trasera. Y se sienta a oscuras en la cocina. Ese momento es crucial. Aislado ahí, percibiendo solo el olor a lustramuebles y el brillo azul del piloto de la cocina, Graham empieza a deducir la mecánica de la intrusión. Visualiza al asesino lamiendo la ventosa para fijarla al cristal de la puerta, usando ese cortavidrios sujeto con un cordel para hacer un corte ovalado casi en silencio. Todo muy metódico. Muy metódico, y luego metiendo la mano enguantada por el agujero para abrir la cerradura. Graham siente el miedo en esa casa, la pesadez terrible en el ambiente, pero él mismo reconoce una verdad terrible de su método. Ve y oye mucho mejor cuando está aterrorizado. Utiliza su propio miedo como una lente de aumento. Vaya tela. Y vaya si la lente funciona cuando sube al dormitorio principal. Lleva consigo una simple caja de cartón con los informes de las autopsias. Reconstruye el caos a partir de las manchas de sangre de las paredes. Visualiza cómo degolló al señor Leeds primero, ahí en la cama mientras dormía. Cómo luego encendió las luces, dejando un rastro de fijador de pelo en el interruptor porque llevaba los guantes puestos. Ah, el detalle del fijador es buenísimo. Sí. Luego le disparó a la señora Leeds, pero no la mató al instante. Y aquí hay un detalle forense que me llamó muchísimo la atención. Saben que ella sobrevivió unos minutos por los niveles de histamina y serotonina en la herida. A ver, esto es pura ciencia forense aplicada de forma brillante. La histamina y la serotonina son sustancias químicas que el cuerpo libera como respuesta inflamatoria ante un trauma o una herida severa. Vale. Pero para que esa reacción química se produzca y se acumule en el tejido celular, la sangre tiene que seguir circulando. Si la víctima muriera en el acto, el corazón se detendría al instante y no habría tiempo físico para esa respuesta fisiológica. El hecho de que el forense encontrara esos niveles exactos en los bordes de la herida indica, sin lugar a dudas, que el corazón de la señora Leeds siguió latiendo entre 5 y 15 minutos después de recibir el disparo. O sea que presenció todo lo que pasó después. ¡Qué horror! Porque mientras ella agonizaba, el asesino fue a los cuartos de los niños y los mató. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Graham se centra en un detalle que a la policía de Atlanta se le había pasado por alto por completo. Las manchas de sangre en la alfombra y en la base de las paredes no cuadran con el relato oficial de que todas las víctimas murieron en sus camas. Exactamente. Graham, casi al borde de la jaqueca de tanto unir puntos en un plano a escala, llega a un descubrimiento perturbador sobre la puesta en escena. El asesino no los dejó donde cayeron, movió los cuerpos. ¡Qué macabro! Sentó a los niños apoyados en la pared y ató al padre a la cabecera de la cama. Estaba creando un público muerto, al que obligó a mantener los ojos abiertos para que observaran la actuación principal, que era básicamente lo que él le hacía a la señora Leeds mientras se desangraba. Madre mía, qué retorcido.
Y esto nos lleva al momento del polvo de talco, que para mí es el salto deductivo más espectacular de todo el material que hemos analizado. Graham entra al baño, que está intacto salvo por el detalle del espejo roto. Ve unas medias de la señora Leeds secándose. Una de ellas ha sido cortada, probablemente para aprovecharla porque se le habría roto. Y esto le hace recordar un dato muy específico de la autopsia. El rastro en la pierna. Eso es. Encontraron un pequeñísimo rastro de talco en la pierna derecha de la víctima. Graham rebusca en los armarios del baño y confirma que no hay botes de talco en esa casa. Y de repente tiene una revelación tremenda. Llama a Crawford de madrugada exigiendo que manden al experto en huellas dactilares, un tal Jimmy Price, a analizar las córneas de los ojos de las víctimas. A ver, quiero detener la narración aquí. ¿Cómo pasas de unas medias secándose y un poco de talco perdido a buscar huellas dactilares en un globo ocular humano? Suena a locura absoluta. Suena a locura para quien no está dentro de la mente del asesino, desde luego, pero en realidad sigue una lógica aplastante. Graham sabe que el asesino lleva guantes de goma para no dejar huellas. Esos guantes quirúrgicos suelen llevar polvo de talco en su interior para que sea más fácil ponerlos y quitarlos por el sudor. Claro, los típicos guantes de látex. Justo. Al ver las medias de una mujer que claramente intentaba ahorrar, deduce que ella no usaría un producto frívolo o caro como polvos de talco perfumados, y de hecho no los hay en la casa. Entonces la gran pregunta, ¿de dónde salió ese rastro en su pierna? Del interior de los guantes. Del interior de los guantes del asesino. Y si el talco está en la pierna, significa que el asesino, en un momento de frustración por la barrera táctil del látex, se quitó los guantes para tocarla con sus propias manos. Y si se los quitó, y sabemos que necesitaba que el público observara toda la escena, tuvo que usar sus dedos desnudos para abrirles los párpados a los muertos. Las córneas retienen la humedad y pueden preservar una huella latente bastante bien. Es una deducción brillante que surge de conectar la evidencia física pura con la parafilia del asesino. Lo cambia todo. Y a la mañana siguiente, esa misma intensidad de la noche se traslada a una gran reunión policial en Atlanta. Están el jefe de detectives Springfield, decenas de policías exhaustos y presentan una pista que parece magia negra forense. El Instituto Smithsonian ha logrado hacer un molde perfecto de la dentadura del asesino. Y diréis, ¿de dónde? De un trozo de queso que este individuo tuvo la grandísima sangre fría de morder en la nevera de los Leeds después de la masacre. Es un hallazgo tremendo para la época. El molde revela unos dientes desalineados, con incisivos laterales muy puntiagudos y una marca muy particular llamada la mella de los sastres, que es típica de quienes cortan hilo con los dientes por costumbre. Fíjate qué detalle tan específico. Pero lo más valioso es la lectura que hace Graham de esa mordedura. Él toma la palabra en la reunión y advierte a los detectives que no pierdan el tiempo buscando los archivos clásicos de agresores sexuales. Les explica que las mordeduras encontradas en los cuerpos de las víctimas no presentan marcas de succión en el centro. ¿Y por qué es tan importante ese detalle de la succión? Porque cambia el perfil psicológico por completo, de arriba a abajo. Una mordedura con succión suele ser característica de ciertas agresiones sexuales. Es un acto derivado de una excitación desviada. Pero una mordedura sin succión, un desgarro limpio y brutal como el que hizo en el queso y en los cuerpos, es una pauta de lucha o de castigo. Es un acto de pura crueldad y dominio absoluto. Graham les dice que busquen historiales de urgencias o peleas de bares donde alguien haya mordido salvajemente a otra persona. Está reorientando la búsqueda basándose puramente en la intención psicológica detrás del acto físico. Pero claro, cuando la ciencia forense choca contra un muro, porque el perfil no está en ninguna base de datos, no queda otra que volver al trabajo de calle tradicional de picar piedra. Y ahí surge otra pieza clave. Un trabajador de la compañía eléctrica, un lector de contadores llamado Oyd Lewis, tiene una bronca rutinaria con un vecino jubilado bastante cascarrabias, un tal H.G. Parsons. La policía interroga al vecino por rutina y descubren que, el día antes de los asesinatos, Parsons vio a un hombre merodeando por el callejón trasero de los Leeds. Vigilando. Exacto, anotando cosas y haciéndose pasar por un empleado del gas o de la luz. Da una descripción bastante buena. Un hombre rubio, no muy mayor, con el pelo cortado recto en la nuca. El asesino planificaba. Seleccionaba a sus víctimas a plena luz del día, amparado en la invisibilidad social de un uniforme de trabajador. Esa planificación esconde un nivel de cálculo que va mucho más allá de buscar una simple ruta de escape. Graham logra conectar un detalle espeluznante sobre la preparación previa del asesino.
El perro de la familia Leeds había sido operado de urgencia unos días antes de la masacre por un corte profundo en el abdomen, probablemente hecho con un punzón o un picayelos. Ante esta sospecha, Graham hace que revisen la casa de la otra familia asesinada, los Jacobi, y efectivamente encuentran al gato de la familia estrangulado y enterrado en una caja de zapatos. Es como si estuviera ensayando para lo que venía. Más que ensayar, está eliminando variables. Está despejando el tablero de juego de cualquier alarma o imprevisibilidad que le pueda arruinar la noche. Pero además encaja perfectamente en lo que en criminología clínica se conoce como indicadores tempranos o la tríada psicopática. La crueldad hacia los animales es un paso previo muy recurrente. El asesino no actúa por un impulso repentino de furia ciega, no pierde el control. Construye el escenario de su crimen desensibilizándose primero con las mascotas. Es una estructura mental que hiela la sangre por su pragmatismo frío. Desde luego. Y con todo esto bulliendo en su cabeza, sintiendo que el reloj lunar avanza implacable hacia la próxima luna llena, Graham colapsa un poco. Se siente atascado. El miedo al fracaso lo corroe por dentro. No puede ni dormir en el hotel sin visualizar a las familias muertas mirándole. Es entonces cuando toma la decisión más desesperada posible. Sabe que por mucho que intente forzar su empatía táctica, necesita la perspectiva genuina de un monstruo para atrapar a otro. Así que coge un avión y se planta en el Hospital Estatal de Chesapeake para criminales insanos. Va a consultar a Hannibal Lecter. Ni más ni menos. Es el descenso a la verdadera oscuridad para él. El ambiente en Chesapeake es asfixiante desde que entras. El director del centro, el Dr. Chilton, es un burócrata arrogante. Pero la advertencia que le hace a Graham sobre Lecter antes de verle es muy reveladora. Le cuenta que años atrás Lecter atacó a una enfermera mientras le hacían un electrocardiograma y le arrancó un ojo. Si conectamos esto con el panorama general, lo aterrador no es la violencia extrema del acto, sino el registro médico. Lo del pulso. Eso es. El monitor mostró que las pulsaciones de Lecter jamás pasaron de 85 latidos por minuto durante todo el ataque. ¿Como si estuviera regando las plantas? Literalmente. Es la ausencia total de alteración emocional. Y cuando Graham por fin se para frente a la celda de Lecter, que está separada por rejas y una densa red de nylon, la dinámica de poder es digna de estudio clínico. Lecter está sereno, oliendo la loción de afeitar de Graham a través de la red y burlándose de él, mientras que Graham está al límite de sus fuerzas. Se reconocen mutuamente. Son dos mentes que operan en frecuencias casi idénticas, pero totalmente polarizadas. Es un duelo brutal entre los dos. Graham no le ruega, apela a su vanidad intelectual, que sabe que es enorme. Le pasa el expediente por la ranura de la bandeja de comida, y Lecter, simplemente hojeando las fotos y los informes que a Graham le han costado días de agonía procesar, empieza a lanzar deducciones que a nadie se le habían pasado por la cabeza. Confirma la sospecha sobre los espejos rotos, pero aporta el gran porqué. Explica que el asesino no usa los cristales como arma blanca para cortar. Claro. Lecter identifica inmediatamente la naturaleza de la parafilia del asesino. Una parafilia no es solo una desviación sexual, es un mecanismo psicológico hipercomplejo para obtener gratificación y validación. Lecter deduce que el asesino necesita colocar esos fragmentos de espejo en los ojos de las víctimas muertas o a su alrededor para poder verse reflejado en ellos mientras comete el acto. No quiere simplemente matar, quiere observar su propia transformación en lo que sea que cree que se está convirtiendo, reflejado en el terror absoluto de un público cautivo. Qué imagen tan profundamente perturbadora. Y Lecter no se detiene ahí, sigue tirando del hilo. Le pregunta a Graham sobre los terrenos de las casas. ¿Por qué elige residencias con jardines traseros amplios, rodeados de árboles o cercas muy altas que bloqueen la vista de los vecinos? Lecter tiene la respuesta: la fijación con la luna. El asesino necesita privacidad absoluta porque, tras la masacre, sale completamente desnudo al jardín para contemplar la luna bañado de pies a cabeza en la sangre de las familias. Y Lecter añade un comentario que parece poesía macabra. Le recuerda a Graham que bajo la fría luz de la luna llena, la sangre parece casi negra. Es una visión clínica y a la vez mítica del asesino. Transforma la escena en un ritual. Pero Lecter no ayuda gratis. Jamás hace nada gratis, siempre está jugando su propia partida de ajedrez mental. Aprovecha que tiene a Graham completamente desestabilizado y teje una trampa magistral. Utilizando los privilegios del sistema penitenciario, pide una llamada legal supervisada con su abogado. Le acercan un teléfono a la celda. Y ahí da el golpe. Pero en lugar de llamar a su defensa, marca el número de la oficina del psiquiatra de la universidad, el Dr. Bloom, en Chicago. Finge ser un editor literario apresurado, se inventa el nombre de Bob Greer.
y con una labia y un aplomo formidables, engaña por completo a la secretaria para conseguir la dirección personal de Will Graham en Florida. En cuestión de minutos, el monstruo más peligroso del país, desde su celda de máxima seguridad, acaba de conseguir un mapa directo hacia la familia del hombre que lo metió allí. Es un nivel de manipulación que asusta bastante, y casi en paralelo a esta gran revelación, el material nos da un respiro visual, un salto de escenario a más de 1.700 kilómetros de distancia a la ciudad de St. Louis. Y ahí, por fin, vemos al verdadero asesino en su entorno natural, Francis Dolarhyde. Lo vemos en la cafetería de un laboratorio de revelado fotográfico donde trabaja. Lleva unas extrañas gafas protectoras rojas y nos enteramos de un detalle crucial sobre su vida diaria. Su complejo. Sí, tiene un complejo de inferioridad provocado por un defecto del habla. No puede pronunciar bien la letra S. Vemos como una compañera intenta disculparse con él por una burla de otros compañeros y él apenas puede interactuar. Es sumamente torpe socialmente. Fíjate en este detalle porque es fascinante cómo humaniza a la bestia de golpe. De repente, el implacable Hércules, que baña su cuerpo en sangre bajo la luna, sembrando el terror en todo el país, es también un hombre marginado, atrapado en sus propias inseguridades sociales. Fracturas psicológicas devastadoras que compensan su insignificancia diaria ejerciendo un poder absoluto y letal en la oscuridad de la noche. Comprender esa dualidad, ver al oficinista complejado que no sabe hablar con mujeres y al monstruo megalómano como la misma entidad, es el verdadero gran reto de la investigación. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos balance de este viaje por las evidencias forenses y la psique de los personajes, vemos que la verdadera investigación criminal, la que resuelve lo imposible, no depende solo de la gran tecnología. Sí, el molde del queso del Smithsoniano y el análisis de la histamina son vitales, por supuesto, pero el caso avanza de verdad por la observación obsesiva de los detalles más minúsculos y mundanos. Unas medias secándose en una barra, un bote de talco que no está donde debería estar, un falso lector de contadores apuntando en una libreta, un perro herido en el abdomen. Todo suma. Pero lo que une esos puntos aislados, el pegamento de todo, es la mente del investigador. Esa capacidad de Graham de retorcerse a sí mismo hasta pensar y desear lo mismo que la presa a la que da caza. Esto plantea una pregunta importante, una duda que se cierne sobre cada decisión que toma Graham a lo largo del texto. ¿Cuál es el peaje cognitivo y emocional de hacer esto de forma continuada? A lo largo de la historia lo vemos medicándose por el estrés, bebiendo de más, perdiendo el sueño por completo, aislándose progresivamente de la familia que ama en Florida. Subraya de forma magistral cómo la línea que separa al genio deductivo de la locura clínica es, a veces, una simple y delgada cuestión de control de impulsos. Es exactamente el mismo diagnóstico que hace Lecter cuando despide a Graham con esa frase lapidaria, recordándole que la única razón por la que pudo atraparle hace años es porque en el fondo sus mentes operan exactamente igual. Queda esta reflexión sobre la mesa para quien nos escucha hoy, cerrando este profundo análisis. Resulta fascinante y a la vez profundamente perturbador observar cómo hoy en día, como sociedad, consumimos historias de crímenes reales de manera casi compulsiva. Convertimos los peores instintos humanos en entretenimiento ligero para relajarnos en el sofá después de trabajar. Consumimos el resultado final de estos perfiles criminales por pura curiosidad morbosa. Mientras que en la vida real alguien tiene que destruir su propia paz mental, envenenar sus pensamientos y convivir a diario con los fantasmas de las víctimas para poder darle sentido a toda esa oscuridad. Es una paradoja tremenda sobre nuestra relación contemporánea con el mal. Con este pensamiento cerramos. Hasta la próxima inmersión profunda.